¿Cómo les va? Vamos a seguir hoy con el arte apresado por lo cultural. Esta va a ser la segunda clase donde vamos a retomar algunas de las ideas y adelantar a dónde vamos con esta unidad. En primer lugar, lo que tenemos que decir es lo siguiente. La cultura es un ámbito de la vida social absolutamente politizado. Y su politización significa, entre otras cosas, que la vida, los sueños, los miedos, las esperanzas, los compromisos de las personas tienen que ver con definiciones que a grandes rasgos las sociedades, los colectivos sociales proyectan en los individuos. La cultura es ese ámbito en donde sueños, esperanzas, temores, emociones, proyectos, etcétera, cobran un matiz significativo, es decir, se hacen proyectos que tienen sentido, se hacen proyectos aceptables, se hacen proyectos deseables, se hacen, podríamos decir, eh, pequeños hitos en la vida de las personas. Cuesta aceptar que los individuos estemos hasta tal punto conectados con estructuras, digamos, anónimas, con estructuras que van más allá de nuestra existencia tangible. Nuestra existencia tangible está dada, ya saben, por lo que tocamos, por lo que vemos, por quienes nos hablan, por quienes nos piden, por quienes nos ofrecen, etc. Bueno, todas estas acciones que tienen claramente un soporte, una plataforma en nuestra existencia individual, no tendría sentido si no hubiera una estructura social, colectiva, que de alguna forma les ofrezca, como de hecho se lo hace, les ofrezca la posibilidad de que tenga un valor, de que tenga un sentido eso que hacemos. Y ya no depende de nosotros. Para decirlo de una sola vez, el que habla soy yo porque produzco con mi voz expresiones, pero el sentido de lo que digo es anterior a mí y probablemente sea posterior a mi experiencia. Bueno, cuesta aceptar esto. ¿Por qué cuesta? Porque precisamente nuestra cultura es una cultura individualista que pondera, en buena hora que lo hace, pondera demasiado la creatividad individual. Y por lo tanto nuestra cultura no es una cultura represiva, sino que es una cultura expansiva. A ustedes les ha tocado nacer en el siglo XXI, o más o menos, vivir en el siglo XXI, donde todo hace suponer que cada vez se abren más puertas para la creatividad individual. En los años 60 se produjo la primera gran revolución cultural en Occidente, que termina, por así decir, rompe con las tradiciones culturales del catolicismo y de la burguesía que habían sostenido una postura conservadora y represiva para la cultura. Lo que vamos a ver ahora es que justamente la división entre cultura conservadora y cultura, podríamos decir, lo vamos a decir mal, progresista, solamente para decir cultura no conservadora, esa lucha ha generado el ámbito de lo cultural. Lo cultural tiene que ver con la cultura, pero esta vez ya no la cultura, podríamos decir, espontánea que se da en la vida de las personas, sino cómo el Estado burocrático, el Estado capitalista, aún el más liberal, toma al arte, a las expresiones creativas y fundamentalmente a la instancia cultural como objeto de administración. A eso lo vamos a llamar lo cultural.
es un neologismo, una expresión novedosa que intenta graficar un problema con el que tenemos que enfrentarnos. Así que vamos a empezar ya mismo la clase del 10 de junio de 2021. Bueno, las culturas, los románticos, más o menos el 1800, ¿sí? Siglo XIX, comienzos del siglo XIX, los románticos alemanes se llamaban en su movimiento Sturm und Drang. Sería algo así como tormenta y tempestad, algo así. Estaba vinculada con el concepto de nación, el concepto de cultura. Recuerden que estamos haciendo una especie de revisión de cuántas acepciones a lo largo del tiempo y de los distintos autores fuimos viendo respecto de la cultura. La Kultur en alemán se define como un conjunto de conquistas intelectuales y morales que constituyen el bien propio de una nación o de un Estado. Así de fácil. De una nación o de un Estado. Fíjense que acá el individuo queda, digamos, desplazado del objeto de la cultura, porque la cultura es fundamentalmente colectiva. Y así como es de colectiva, es de anónima. No tiene un referente único o un referente que ocupa la jerarquía máxima. Por eso es que se ha confundido a la cultura con los rasgos característicos de una comunidad. Como si fuera que la cultura es la identidad de un pueblo. No digo que no, digo simplemente que es problemático sospechar que haya solo una identidad para un pueblo. Un pueblo es un colectivo tan heterogéneo que cuesta admitir que haya una sola identidad para ese pueblo. Pensemos simplemente en las diferencias generacionales, en las diferencias etarias. No es lo mismo un tipo de 60 años que un pibe de 20. No es lo mismo personas que luchan por su identidad sexual, por el reconocimiento de su identidad sexual, con personas que están lo más cómodas y conformes con las definiciones, podríamos decir, hegemónicas de la sexualidad. Esto es para poner un ejemplo presente hoy en el siglo XXI, pero a lo largo del siglo XX, los proletarios tenían que aceptar la diferencia, los proletarios, los trabajadores, tenían que aceptar que había una cultura superior a la que ellos no podían acceder. Y sin embargo, los ideales identitarios de los pueblos estaban constituidos por la burguesía y no, digamos, por las clases subalternas. De todas maneras hay que sostener que no hay por ahora, digamos, por el periodo romántico del siglo XIX, un significado normativo. Todavía no existe la escuela, todavía no existen, a principios del siglo XIX, las grandes academias de bellas artes que vendrán décadas después, digamos, después de la primera mitad del siglo XIX, a imponer esta estructura normativa de lo clásico, digamos, lo noble, etc. La aristocracia a la aristocracia no le importaba nada los campesinos, el pueblo, los mendigos, y a los curas, por otro lado, lo único que le importaba era la actividad litúrgica. Entonces, el pueblo tenía un desarrollo cultural prácticamente desconocido, porque no había empresas ni fuentes que difundieran la creatividad popular más allá de la memoria y de la tradición oral. Como ven, estos temas son temas realmente muy, muy interesantes. Si estuviéramos juntos en una clase presencial, podríamos hacernos preguntas y divagar un poco con respecto a estos temas. Al estar solo acá en casa, se me ocurre decir todo esto a partir del texto que estoy comentando, pero de verdad espero armar un trabajo práctico. Vamos a ver si lo podemos presentar de forma oral, así con PowerPoint o con algo así,
en clases sincrónicas, para las cuales nos vamos a poner de acuerdo, eh, y que ustedes participen aportando ideas sobre lo cultural en la época que les toca vivir, en la época de pandemia, etc. Así que primero, esto lo dejaríamos para el segundo cuatrimestre, ¿sí? Primero veríamos estas cuestiones teóricas y luego trataríamos de comunicarnos de una manera un poco más fluida que a través de las clases sincrónicas, perdón, de las clases grabadas. Y ojalá que ya en la segunda parte del año podamos compartir el aula, como hicimos en los últimos 30 años, con los estudiantes y las estudiantes de semiótica. Bueno, una cosa muy importante es que a partir del siglo XIX, estamos hablando más bien de la segunda mitad del siglo XIX, la cultura se adquiere por la educación. O sea, no basta la familia, no basta el barrio, no es suficiente el ámbito laboral. Hay que arremangarse e ir a la escuela a aprender cultura. Ya ahí queda claro que la cultura es una definición que apunta a lo universal, pero que parte de una particularidad, de una mirada, podríamos decir, parcial del mundo. Entonces, el acceso a la cultura justifica los intentos comandados por los diversos gobiernos para sentar las bases de la instrucción universal obligatoria. ¿Qué quiere decir instrucción universal obligatoria? Que todo el mundo tiene que formatear su cabeza según el modelo burocrático dominante de la burguesía. Esa es la escuela a la que fuimos nosotros. Esa es la universidad a la que como institución pertenecemos. Después, esto es algo muy característico de la personalidad humana, individual, después es inevitable que desborde la creatividad, que desborde la rebeldía, que desborden las interpretaciones anómalas y esto genera la sensación de apertura, de variabilidad, de transformación tan característica y tan bienvenida a la cultura. En cambio, personajes, incluso actuales de la televisión, conservadores, se quejan amargamente del lenguaje inclusivo, de cómo las mujeres se comportan, etc. Me refiero a la escasa supuesta diferencia entre el comportamiento femenino y el masculino. Ya no se ve tanto de eso, pero cada tanto aparece. Lo que quiero decir es que justamente esa visión represiva, punitivista de la cultura es una expresión que ya ha caducado. Todavía está vigente. En la cultura podríamos hablar de tres grandes momentos. Hay un momento de emergencia, cuando aparece lo nuevo. Hay un momento residual, cuando lo viejo no se termina de ir. Y hay un momento arcaico, cuando se hace una especie de culto de lo que pasó, pero no con fines reivindicativos, sino con fines exclusivamente, podríamos decir, autoritarios, como para sostener que el presente es una porquería, que estamos en decadencia, etc. En esta época es cuando aparece la educación gratuita y obligatoria, la educación pública. Ahí la cultura es definida como un ideal al que accede todo el mundo, aunque sea de un modo desigual. Porque el problema de la vida humana no es solamente un problema cultural, también es un problema político y económico. En algunos casos la cultura lo pone en evidencia, pero en muchos casos la cultura lo oculta. Porque como todos tenemos una nariz, dos ojos y una boca, y todos somos seres humanos, ¿qué nos pasaría? Que todos somos iguales. Bueno, justamente la educación igual para todos parece una de las primeras etapas que permitirán paliar las diferencias de origen, porque la vida humana no es solo apariencia anatómica, también tiene que ver con las condiciones de vida y fundamentalmente con la expectativa de progreso personal. El ideal de la cultura humanista que marcó los siglos anteriores, a finales del siglo XIX es sustituido por la cultura general,
que marcará por mucho tiempo la educación en muchos países. Y esta es la cultura que hemos recibido nosotros, una cultura enciclopédica. Por ejemplo, tal vez a ustedes ya no, porque entró en crisis este modelo en los años 90. Pero hasta los años 90 se enseñaba, por ejemplo, las capitales de los países de Europa, como si fuera esto muy importante. Yo creo que lo es, pero solo se enseñaban los nombres. De la historia solo sabíamos los nombres de las batallas. Era muy difícil entender las causas o que nos explicaran las consecuencias por las que se libraban las distintas batallas a lo largo de la historia. La formación de la mente era el ideal de la cultura general. El desarrollo del pensamiento ordenado, el arte de hacer un plan y de explicar un texto, la capacidad comprensiva, la capacidad expresiva en términos de cierta, podríamos decir, formalidad, de cierta solemnidad. Son todos principios realmente ponderados por las culturas desde siempre. Vamos a ver ahora el sentido antropológico de la cultura. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, es un concepto científico que desde los países dominantes, los países imperiales, comenzó a desarrollarse, pero más que nada porque había una necesidad de dominar los territorios colonizados, digamos los territorios sometidos a los imperios holandés, británico, germánico, francés, portugués, etc. Había que conocer a los nativos de otras latitudes. Y para esto se hacía necesario un concepto científico, no prejuicioso de la cultura. En esas aguas ambiguas nace el sentido antropológico de la cultura, que lo primero que destaca es el carácter complejo y por lo tanto abarca tanto las ciencias, las técnicas, las creencias, como las artes, la moral, las leyes, las costumbres, las facultades intelectuales, pero también las facultades motrices, las habilidades básicas adquiridas por el hombre en tanto miembro de la sociedad. Es decir, el sentido antropológico de la cultura agrega a la mente la práctica en todas sus dimensiones. Y por lo tanto, este sentido antropológico de la cultura va a designar la expresión de la vida social y los productos de esta sociedad. O sea, cómo vive la sociedad y qué produce, qué hace esa sociedad. El más importante, ya vamos a ver una foto, Taylor, ¿sí?, que explora las prácticas colectivas entendidas como manifestaciones de cultura. Y ahí aparece el conocimiento de los mitos, del lenguaje, de los ritos, las ceremonias, el derecho, las tradiciones, etc., los valores morales, las instituciones sociales, las costumbres sexuales, los hábitos estéticos, todos son estudiados como productos humanos. Y ahí aparecen, digamos, en la misma vidriera, la misma vitrina, que la industria, que el artesanado, que las obras de arte. Los antropólogos estudian la cultura en todos sus aspectos. Y son ellos los que han insistido en asociar el poder político, el poder económico con el poder cultural. Hasta entonces, la burguesía europea no consideraba que fuera una, digamos, una cuestión central ni de la monarquía, ni del empresariado, ni del comercio, la cultura. Era simplemente una instancia de recreación, de entretenimiento. Un error, claramente, porque ¿de dónde salía entonces, si no era de la instrucción pública y de la necesidad
social por mantener sus rasgos identitarios, ¿de dónde salía entonces la cultura? Si no era precisamente de la propia necesidad política y económica. Podríamos decir, la cultura es una estructura simbólica que rige a un grupo. Somos personas porque pensamos, y pensamos porque disponemos de las herramientas simbólicas que habilitan la posibilidad de generar ideas. El estudio de la cultura permitiría comprender la coherencia y alta variabilidad de la organización familiar y ritual de las sociedades humanas, sin impugnar, como hicieron los españoles del siglo XVI, españoles, portugueses, etc., sin impugnar por salvaje o por bestial el conjunto de prácticas que las otras civilizaciones tenían para ofrecer. Por eso es que se trata de un concepto científico. No se trata de que una cultura es mejor que otra, se trata simplemente de identificar la enorme variabilidad y diversidad de la conducta humana y por lo tanto de las culturas. Estas estructuras, que se constituyen en sistemas, sirven como punto de anclaje de lo social y a partir de estas estructuras se generan diferentes instituciones, obviamente estilos de vida y costumbres diferentes, sistemas legales y normativos diferentes y fundamentalmente el sistema económico también depende de estas estructuras. Acá lo tenemos a Taylor. Bueno, señor de largas barbas. Él define así la cultura. La cultura es la dimensión omnipresente de la vida social. El singular invoca al plural. Corresponde a un estado de la sociedad. Toma un sentido colectivo y designa a la colectividad más que al individuo. En la presentación de esta clase sostenía esto. La cultura es la dimensión de lo social y no la dimensión de los fragmentos del colectivo que somos los individuos. La diferencia es una diferencia traumática entre, por ejemplo, las piezas de un mecanismo y los individuos dentro de un colectivo. Las piezas del mecanismo cumplen ciegamente una función. En cambio, los individuos al interior de una colectividad cumplen conscientemente una función. Y por eso es que pueden rebelarse, o que pueden mejorar, o que pueden empeorar las condiciones con las que se encontraron al integrarse a la colectividad. Es el destino de la vida humana tener que renovar las estructuras constantemente. Como ese es el destino, puede haber algún loco, algún loco o digamos muchos alucinados, que creen necesaria la conservación intacta, incólume de las estructuras con que se encontraron al llegar. Incluso algunos intentan restaurar estructuras ya decaídas, ya desaparecidas. Bueno, forma parte del destino humano querer cambiar, querer restaurar o querer conservar las estructuras. Y estas son fundamentalmente las tendencias que producen conflictos. Lo que enseña la cultura racional es que a lo mejor todos tienen parte de razón y ninguno tiene toda la razón. Por ejemplo, el respeto por la vida y por la diferencia individual es algo que no se debe perder en ninguna cultura. En cambio, la agresividad, la brutalidad, es algo que toda cultura debe ayudar a superar desde el punto de vista de las expectativas individuales. Bueno, por eso
vamos a decir que la cultura es un sistema de comportamiento. Lo hacen los individuos que se comunican, que hablan, que intercambian significados, pero dentro de un contexto de tensión entre lo que ellos recibieron como herencia y lo que quieren dejar como legado a sus generaciones posteriores. Esto siempre es conflictivo. Lo que conviene es que ese conflicto no termine anulando las potencialidades humanas que quedarían subordinadas a la lucha por posiciones, cuando sabemos que cualquier posición, por mejor que la consideremos, nunca es la óptima, nunca es efectivamente la más o la única aceptable. Bueno, terminemos la clase de hoy haciendo un pequeño raconto, un pequeño resumen y presentando el sentido sociológico de la cultura. Los antropólogos se refieren, como vimos, a las culturas no metropolitanas, a las culturas de países o de regiones sometidas a los imperios coloniales europeos. En cambio, el sentido sociológico de la cultura intenta incorporar exclusivamente a todas las sociedades contemporáneas, designando así los diferentes comportamientos registrables en los diversos grupos sociales. Es gracias a los sociólogos que hablamos de una cultura punk, de una cultura popular, de una cultura burguesa, de una cultura tecnológica, es decir, de una pluralidad de cualidades que definen y caracterizan a las culturas. No se habla ya más de una cultura única, sino de los distintos enclaves culturales que a través de los subgrupos sociales van ofreciendo, digamos, prácticas, imaginaciones, ideas diferentes con sus estructuras propias. Los individuos que conformamos la sociedad encontramos nuestras identidades al ratificar la pertenencia común a una misma red de estructuras simbólicas y de valores. Y de esta forma se establecen los lazos más allá de los territorios, de los estados, de las razas, que formamos así comunidades internacionales no universales, sino particulares, al reconocer nuestra, digamos, identidad, nuestras características comunes compartidas. Bueno, esto nos permite hablar de un fenómeno bastante reciente, que es el de la... Está graficado en las imágenes que están en el fondo de esta placa, ¿no? El multiculturalismo. Kremer y Kluhoff han inventariado unas 150 acepciones diferentes de cultura, de la palabra cultura. Pero no hay que tomarlo como que una es mejor que la otra, sino que todas, por distintos caminos, se fueron acercando de manera sucesiva y acumulativa a hacernos entender la complejidad del concepto y por lo tanto cuanto más complejo es un concepto, más difícil es cargarlo, usarlo para denominar algo. Civilización, como vimos, es un término normativo y jerárquico. Los civilizados versus los bárbaros. Cultura, en cambio, no es discriminatorio. Implica que todos y cada uno tienen cultura, porque lo que no hay es una cultura. En cambio, la civilización se presentaba como única civilización. También, como hemos visto, las civilizaciones antiguas eran identificadas como únicas al interior, digamos, de su territorio o de su ámbito de influencia. Lo que hoy sabemos es que no hay bárbaros o salvajes.
porque no hay vida social sin cultura. Podrá no gustarnos o podrá parecernos inaceptable, pero esa es su cultura. Con este espíritu de libertad, de libertad y de tolerancia frente a la diferencia, es que la noción de cultura convoca a todos y los recupera a todos. Las menores acciones, expresiones y deseos dan cuenta de un estatuto cultural. Incluso la muerte será considerada como fenómeno de cultura. La comida, bueno, la diversión, los games, los juegos electrónicos, los juegos en red, las diferentes formas de cultura van a unirnos a esa cultura más vasta que es la suma de todas las culturas del mundo. A escala planetaria se puede constatar que se pertenece a una comunidad, que es la de los seres que necesariamente estamos dotados de cultura. Bueno, clase del 10 de junio terminada por ahora. Nos veremos el 17 de junio con la continuación de este texto. Hasta la próxima.